Ella lo esperó 47 minutos en un café en Nochebuena. La gente la miraba con lástima. 2 cafés fríos. Silencio. Todos pensaron que la habían plantado. Pero cuando él entró, no traía flores ni disculpas elegantes. Traía olor a hospital. Manos cansadas. Y una hija enferma en casa. Ella podía irse. Tenía poder, dinero, una vida perfecta. Y aún así, se quedó. Porque esa noche no se trataba de amor bonito. Se trataba de quien aparece cuando ya nadie espera nada. Y lo que pasó después, cambió a 3 personas para siempre. Había estado sentada allí durante 47 minutos. El café frente a ella se había enfriado hacía rato. Afuera, las luces de Navidad parpadeaban en rojo y dorado tras los cristales empañados. Dentro, solo silencio y espera. Todos pensaban que la habían dejado plantada. El camarero le trajo una segunda taza, cortesía de una mirada cargada de lástima. Una mujer con abrigo elegante, sola en Nochebuena. Susurraban. La observaban. Pero ella no se iba. A las 20:17, él entró. Zapatos empapados, chaqueta arrugada, respirando con dificultad. No era, ni de lejos, el tipo de hombre por el que alguien como ella debería estar esperando. Aún así, Clara sonrió. Porque lo más caro de aquel café no era su ropa, sino el simple hecho de haber esperado. Desde muy joven, Clara Montoya había aprendido que esperar era un lujo que no podía permitirse. En las salas de juntas, hablaba primero o perdía terreno. En las negociaciones, dudar costaba millones. En el matrimonio, su matrimonio había terminado hacía 3 meses, y las últimas palabras de su exmarido seguían clavadas entre las costillas y la espalda, como una espina que no salía. Nunca esperabas a nadie, Clara. Ni a mí. Ni a nosotros. Siempre ibas 10 pasos por delante, y yo me cansé de perseguirte. No lloró entonces. No lloraba ahora. Sentada en aquel pequeño café de la calle Olmo, con sillas desparejadas y adornos pintados a mano colgando de vigas desnudas, el aire olía a canela y lana mojada. La pareja de la mesa contigua la miraba con esa compasión incómoda reservada para quienes pasan las fiestas solos. Clara mantenía la vista fija en la puerta. Había mirado el móvil 12 veces en la última hora. Ningún mensaje, ninguna llamada. Solo la foto que Marta le había enviado 3 días antes, un hombre de mirada amable y una niña sonriente, como si no supiera hacer otra cosa. No es tu tipo, había dicho Marta, pero es bueno. De verdad bueno. Y ahora mismo necesitas eso. Clara casi dijo que no. Tenía una empresa que dirigir, un retiro corporativo que organizar y una crisis de imagen a punto de estallar. No tenía tiempo para citas a ciegas ni conversaciones triviales, pero Marta la había mirado con una mezcla de preocupación y ternura, y Clara se oyó decir que sí antes de pensarlo mejor. Ahora estaba allí, sola, esperando. El camarero volvió a acercarse, un chico joven con un aro en la nariz y una camisa de franela gastada. Dejó la taza sin decir nada, solo un leve gesto que combinaba amabilidad e incomodidad. Clara rodeó la cerámica con las manos. Aún estaba caliente. Eso ya era algo. No sabía por qué seguía allí. La lógica le decía que se fuera. El orgullo también. Cada instinto que había perfeccionado durante 15 años de lucha le gritaba que se levantara y no mirara atrás. Pero algo la retenía en esa silla, observando cómo la nieve se acumulaba en el alféizar, escuchando el murmullo de conversaciones y la risa ocasional de una familia celebrando algo en un rincón. Tal vez un cumpleaños, o simplemente estar juntos. Clara volvió a mirar el móvil. 19:53. 47 minutos.
47 minutos de su vida perdidos en un café que probablemente ni sabía su nombre, esperando a un hombre que no conocía. Entonces la puerta se abrió. Él parecía alguien que había atravesado el infierno para llegar allí. La chaqueta estaba empapada, pegada a los hombros en manchas oscuras. Los vaqueros salpicados de agua y nieve sucia. El pelo oscuro, un poco largo, adherido a la frente. Se detuvo un segundo en la entrada, recorriendo el local con la mirada. Cuando la encontró, Clara vio algo inesperado, alivio. Alivio puro, sin defensas. Cruzó el café a grandes zancadas. Clara notó las miradas ajenas, no de admiración, sino de curiosidad desconcertada. Él no encajaba allí. Ni en ese café de bollería artesanal y cafés con leche vegetal, ni en su mundo. Lo siento mucho, dijo, con una voz más grave de lo que ella había imaginado. Soy Diego. Mi hija estaba enferma. No pude. Se detuvo al darse cuenta de que seguía goteando sobre el suelo de madera. Clara se levantó. Los tacones la dejaban casi a su altura, y de cerca pudo ver el cansancio marcado en sus ojos. Olía ligeramente a antiséptico y a algo más suave, lavanda quizá, como jabón infantil. Está bien, dijo Clara, aunque su voz sonó más fría de lo que pretendía. Lo entiendo. La mirada de Diego bajó a las 2 tazas de café sobre la mesa y volvió a ella. ¿Esperaste? Sí. ¿Por qué? La pregunta la descolocó. Era demasiado directa, demasiado honesta para un primer encuentro. La mayoría habría bromeado o restado importancia, pero Diego se quedó allí, con el agua acumulándose alrededor de sus botas, esperando una respuesta. Clara volvió a sentarse. No lo sé. Él ocupó la silla frente a ella con cuidado, como si temiera estorbar. El camarero apareció con una toalla, que Diego aceptó con un gracias bajo y sincero. Se secó el rostro, las manos, la nuca. Tenía dedos ásperos, manos de trabajo. ¿Cómo está tu hija? Preguntó Clara, porque era lo correcto. Está bien. Fiebre alta, pero bajó hace una hora. Ya está en casa. ¿Dormida? Diego dobló la toalla y la dejó a un lado. Intenté escribirte. En urgencias no había señal, bueno, en la sala de espera. Algo se movió en el pecho de Clara, una grieta mínima en el muro que había levantado. ¿Estabas en el hospital? Sí. Diego tomó la carta y la dejó de nuevo. Sus manos temblaban apenas. Pensé en cancelar, pero Emma, mi hija, me dijo que viniera. Dijo que quizá tú serías amable. ¿Lo soy? Preguntó Clara sin pensar. Diego la miró de verdad, y ella sintió el peso de su atención, cuidadosa, sin juicio. No era invasivo ni atrevido. Era como si intentara ver más allá del abrigo caro y el peinado perfecto. Aún no lo sé, dijo al fin. Pero esperaste. La pareja de la mesa vecina se levantó, y en el breve silencio Clara oyó su propio corazón. Tomó el café aún caliente y bebió. Estaba demasiado dulce. El camarero había añadido azúcar sin preguntar. Lo bebió igual. Marta dijo que eres fontanero, comentó Clara. Lo soy. ¿Te molesta? La boca de Diego se curvó apenas. Paga las cuentas. Alimenta a Emma. Eso es lo importante. No fue lo que preguntaste. Se recostó en la silla y, por primera vez, la tensión abandonó un poco sus hombros. No es lo que habría elegido, pero lo hago bien y la gente me necesita. Clara pensó en su propio trabajo, en juntas interminables y decisiones frías como partidas de ajedrez. ¿La necesitaban a ella o solo a lo que podía ofrecer? ¿Y qué elegirías? Preguntó. Diego guardó silencio. Afuera la nieve caía con más fuerza.
Antes era arquitecto. Diseñaba casas. Me gustaba pensar que creaba lugares para ser feliz. ¿Por qué lo dejaste? Mi esposa enfermó. Su voz no cambió, pero su mandíbula se tensó. Cáncer. Cuando murió, las deudas médicas nos habrían hundido. La fontanería paga mejor y podía empezar enseguida. Clara dejó la taza con cuidado. Lo siento. No hace falta. Fue hace 3 años. ¿Estamos bien? Emma y yo. El camarero volvió con la libreta. Diego pidió agua. Solo agua. Clara notó cómo evitaba mirar los precios y algo le apretó el pecho. Pide algo de comer, dijo ella. De verdad, estoy bien. Clara esperó a que la mirara. Come algo. Pidió un sándwich sencillo, el más barato. Cuando el camarero se fue, el silencio cayó entre ellos, pesado, incómodo y extrañamente íntimo. No tenías que hacerlo, dijo Diego. Lo sé. Puedo pagar lo mío. También lo sé. Él la observó, y Clara tuvo la inquietante sensación de que veía a través de todas sus defensas. ¿Por qué esperaste de verdad? Preguntó otra vez. Esta vez, Clara no tuvo una respuesta inmediata. Pensó en los últimos 3 meses, el divorcio, el ático vacío, las mañanas en que despertaba y durante un segundo olvidaba que ya no había nadie a su lado. Pensó en la voz de Marta al teléfono, suave pero firme, tienes que intentarlo, Clara, solo intenta. Creo, dijo despacio, que esperaba que alguien también me esperara a mí. Diego no respondió. Asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. El móvil de Diego vibró. Miró la pantalla y todo su rostro se suavizó. Es Emma, dijo, casi pidiendo disculpas. Contestó y Clara oyó una voz pequeña al otro lado. Papá, ¿estás bien? Sí, cariño. ¿Tomaste la medicina? Sí. ¿Cuándo vuelves? Pronto. Muy pronto. ¿La señora es buena? A Clara se le cerró la garganta. Diego alzó la vista hacia ella, y por un instante su expresión quedó desnuda. Muy buena, respondió en voz baja. Qué bien. Te mereces a alguien buena, papá. Clara apartó la mirada y se concentró en las luces de Navidad del exterior, parpadeando en rojo y dorado, una y otra vez, como un latido constante. Vuelvo enseguida. Te quiero. Yo también te quiero. Diego colgó y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pasó un largo silencio. Clara no lo rompió. Intuyó que también era una forma de hablar. Se preocupa por mí, dijo Diego al fin. Tiene 7 años y se preocupa por mí. No debería ser así. Te quiere. Lo sé. Pero a veces pienso que estaría mejor si pudiera darle más. Una casa de verdad, no un piso pequeño. Una madre presente, no un recuerdo que empieza a desvanecerse. Se interrumpió y negó con la cabeza. Perdona, ¿no te apuntaste a todo esto? No. Preguntó Clara. Marta dijo que eras un buen padre. No mencionó nada más. ¿Qué más hay? La pregunta quedó suspendida entre ellos, sencilla y devastadora. Clara pensó en todo lo que antes creía importante, el despacho en la esquina, el sueldo desorbitado, las galas llenas de sonrisas vacías. ¿Qué más hay? El camarero trajo el sándwich y Diego lo comió despacio, con cuidado, como alguien acostumbrado a no desperdiciar nada. Clara observó sin darse cuenta los pequeños gestos, cómo limpiaba la boca, cómo daba las gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Diego, dejando un trozo de pan. Claro. ¿Por qué estás aquí? De verdad. Podrías estar en cualquier sitio.
¿Por qué una cita a ciegas con un fontanero en Nochebuena? Clara pensó en mentir, pero la mirada paciente de Diego hizo que la verdad no pareciera tan peligrosa. Porque estoy cansada de estar sola, dijo. Y de fingir que no lo estoy. Diego asintió despacio. Sí. Lo entiendo. Sacó del bolsillo un papel doblado y lo alisó con cuidado sobre la mesa. Emma me hizo un dibujo esta mañana. Quería que lo trajera, para darme suerte. Clara se inclinó. Eran dos figuras de colores, dándose la mano. Encima, una frase torpe, papá y su nueva amiga. Feliz Navidad. Había una mancha borrosa en una esquina. Quiere que seas feliz, susurró Clara. Quiere darme lo que no puede, respondió Diego con voz firme, aunque rota por dentro. Tiene 7 años y cree que es su trabajo arreglarme. La mano de Clara se movió sola y tocó su muñeca, apenas un segundo. No estás roto. Diego la miró. ¿Cómo lo sabes? Porque la gente rota no llega 40 minutos tarde, y aún así pide perdón. Casi sonrió por eso. Casi. Debería irme. Emma está sola, y no me gusta dejarla mucho tiempo, incluso cuando duerme. Lo entiendo. David se levantó y sacó la cartera. Clara notó el cuero gastado, los bordes deshilachados, la forma cuidadosa en que contó los billetes para pagar el sándwich. Quiso decirle que no hacía falta, que ella se encargaba, pero supo, de alguna manera lo supo, que eso haría más daño que bien. Gracias por esperar, dijo David. Sé que probablemente pareció, no, lo interrumpió Clara con suavidad. No vuelvas a disculparte. Estás aquí. Eso es lo que importa. Guardó el dibujo de Emma en el bolsillo, y Clara sintió un impulso repentino e irracional de pedirle que se quedara. Solo un poco más. Hasta que dejara de nevar. Hasta que cerrara el café. Hasta que pudiera entender por qué esto se sentía distinto a cualquier otra primera cita que hubiera tenido. Puedo. David se detuvo, volvió a empezar. ¿Puedo verte otra vez? ¿Oh, esto fue suficiente? Clara se levantó, recogiendo su abrigo, su bolso, su compostura cuidadosamente construida. ¿Tienes planes para el resto de la noche? Solo volver a casa con Emma. ¿Puedo ir contigo? La pregunta lo sorprendió a ambos. David parpadeó, y Clara sintió subir el calor a sus mejillas, una sensación que no experimentaba desde hacía años. No quise decir, empezó ella, pero David levantó la mano. Sé lo que quieres decir. Dudó. Emma dijo que quería hornear galletas esta noche. Probablemente esté demasiado enferma. Pero si quisieras, si no te molesta, me gustaría, dijo Clara. Y lo dijo en serio. Salieron juntos a la nieve, caminando lado a lado, sin tocarse. Clara sintió que algo se movía en su pecho. No era certeza. No eran respuestas. Era el comienzo de una pregunta que no sabía que necesitaba hacerse. El apartamento de David quedaba a 20 minutos en autobús desde el café, y Clara lo siguió al número 47 sin dudarlo. Se sentaron cerca del fondo y, a través de los cristales empañados, ella vio pasar la ciudad, escaparates, farolas, y de vez en cuando, el destello de familias reunidas alrededor de mesas de cena. David no intentó llenar el silencio con charla trivial, y Clara se lo agradeció. Necesitaba el silencio para procesar lo que estaba haciendo, seguir a un desconocido a su casa en Nochebuena porque una niña de 7 años había dibujado un dibujo y una camarera le había traído café gratis. El autobús se detuvo con un tirón en la calle Séptima. Aquí es, dijo David. El edificio era antiguo, pero bien cuidado, ladrillo rojo, contraventanas blancas, una fila de buzones junto a la puerta. El apartamento estaba en el segundo piso.
Mientras subían la escalera estrecha, Clara notó cómo crujía la madera bajo sus pies, el olor a comida casera, como estofado. No se parecía en nada a su ático de ventanales de suelo a techo y encimeras de mármol. No se parecía a ningún lugar en el que hubiera vivido. Era cálido. David abrió la puerta y entró, y Clara lo siguió. El apartamento era pequeño, una sala que se fundía con la cocina, un pasillo que probablemente llevaba a 2 dormitorios. En una esquina había un árbol de Navidad, lleno de adornos hechos a mano, copos de nieve de papel, renos de palitos de helado, una estrella en la punta hecha de papel de aluminio. Y en el sofá, acurrucada bajo una manta, estaba Emma. Era pequeña para sus 7 años, con el pelo oscuro cayéndole sobre la cara y las mejillas aún enrojecidas por la fiebre. La televisión estaba encendida, un dibujo animado de colores brillantes y música alegre, pero Emma dormía. «Está dormida», susurró Clara. David cruzó la habitación y se arrodilló junto a ella, apoyando el dorso de la mano en su frente. «Sigue caliente», murmuró, más para sí mismo que para Clara. Ajustó la manta, la acomodó alrededor de sus hombros, y cuando se levantó, su expresión era más suave de lo que Clara le había visto en toda la noche. «Es preciosa», susurró ella. David miró a su hija con algo que iba más allá del amor, orgullo, dolor, esperanza, todo enredado de una forma que Clara no comprendía del todo, pero reconocía. «Se parece a su mamá», dijo en voz baja. «El mismo pelo. La misma barbilla terca». Emma se movió, abrió los ojos. Por un instante pareció confundida, y luego vio a David y sonrió, una sonrisa somnolienta y genuina que hizo doler el pecho de Clara. «Papi», susurró. «Volviste». «Volví, cariño». La mirada de Emma se deslizó hacia Clara, sin timidez ni duda, solo curiosidad. ¿Es amiga de papi? Clara se acercó y se arrodilló para quedar a su altura. Eso espero. Me llamo Clara. Yo soy Emma, dijo ella, y tosió, un sonido áspero que hizo que David se tensara. ¿Papi te enseñó mi dibujo? Sí. Es precioso. La sonrisa de Emma se ensanchó. ¿Te gustan las galletas? Me encantan. Bien, porque papi dijo que podíamos hacer algunas esta noche, pero creo que no puedo levantarme. Miró a David, arrepentida. Lo siento, papi. Empezó él. David hesitated, then nodded, accepting her answer the way he seemed to accept most things now, with quiet trust. They stood there for a moment, side by side, watching the snow fall in thick, unhurried flakes. The city sounded different from up here. Softer. Like it was holding its breath. Thank you, he said finally. Not loudly. Not dramatically. Used the truth of it. Clara did not reply right away. She was afraid if she did, she'd say too much. Instead, she reached for the mug on the counter, hot chocolate, she realized absently, with a few marshmallows melted into a lopsided foam, and took a sip. It tasted like childhood. Like something she had not allowed herself to miss until now. They moved through the rest of the night gently. No declarations. No promises. David showed her where the extra blankets were. Claire helped him set the cookies on a plate for the morning, lining them up with unnecessary care. They spoke in low voices, as if the apartment itself might be listening. At one point, David stopped and looked at her. You know, he said, almost shyly, this is not how I thought tonight would go. Clara smiled. Me neither. But, he added after a pause, I think Emma was right. About what? You being nice. Claire felt something warm bloom behind her ribs. Not excitement. Not infatuation. Something steadier than that. Later, lying in bed,
she listened to the sounds of the apartment settling, the soft hum of the heater, the distant siren far away, the faint creak of wood as David moved in the living room. She expected her mind to race the way it usually did in unfamiliar places. It did not. Instead, she thought of Emma, as drawing. Two stick figures holding hands. No labels. No expectations. Used connection. For the first time in a long while, Claire fell asleep without bargaining with the future. In the morning, Christmas arrived quietly. Emma woke them both with a triumphant announcement that she felt almost completely better, which David verified with a thermometer and a skeptical eyebrow. Clara helped make pancakes while Emma supervised from a chair pulled dangerously close to the stove. The kitchen smelled like butter and coffee and something hopeful. They ate together at the small table, knees bumping, laughing when a pancake tore in half. David watched the two of them like he was memorizing the moment, storing it away for harder days. After breakfast, Emma disappeared into her room and returned with a small, unevenly wrapped package. "This is for you," she said, handing it to Claire. As not store-bought. Claire knelt to accept it, her throat tight. Inside was a cookie, carefully wrapped in foil, and the drawing, folded once more. "Thank you," Claire said, and meant more than the words could carry. When it was time to go later that afternoon, Claire stood by the door, coat on, heart unexpectedly heavy. I'll call you," David said. "Not a question. Do you like that?" He walked her down the stairs anyway. At the door, neither of them moved for a second too long. "This does not have to be fast," David said. "I know. This does not have to be perfect either." Clara smiled. "That might be my favorite part." He opened the door, cold air rushing in, and for a brief moment, before she stepped out into the snow, Claire knew something with a certainty that surprised her. She had not come here to save anyone. She'd come here to begin again. And this time, she was not alone. Se quedaron despiertos hasta tarde, hablando en voz baja para no despertar a Sofía. Diego le contó de su esposa, de cómo el cáncer se la había llevado despacio y de golpe al mismo tiempo. Clara habló de su divorcio, de cómo el éxito se había convertido en una jaula que ella misma había construido. No intentaron arreglarse mutuamente. Solo escucharon, como si eso bastara. Cerca de las 2 de la madrugada, Clara se quedó dormida en el sofá. Diego la cubrió con la misma manta con la que había arropado a Sofía horas antes. Cuando Clara despertó, la luz del sol entraba por la ventana y el aroma del café llenaba el apartamento. Sofía estaba sentada en el suelo, junto al árbol de Navidad, aún en pijama, con los ojos brillantes de emoción. «Señorita Clara», despertó. «Papá Noel vino». Clara se incorporó, desorientada. Diego estaba en la cocina sirviendo café y, al verla, le pidió perdón con los labios y una sonrisa tímida. «Vamos», insistió Sofía, tirando de su mano. «Tienes que ver debajo del árbol». Había pocos regalos, envueltos en papel de periódico y atados con cuerda. Sofía le dio uno a Clara. «Este es para ti. Lo hice ayer, pero papá lo envolvió». A Clara le temblaron las manos al abrirlo. Dentro había una galleta en forma de corazón, cuidadosamente envuelta, decorada con glaseado rojo y una frase escrita con letras torcidas: «Gracias por esperar». Clara no pudo hablar. Solo sostuvo la galleta, y lloró. Sofía se subió a su regazo y la abrazó con fuerza. «No estés triste», susurró. «Es Navidad». «No estoy triste», logró decir Clara. «Estoy feliz». «Bien», dijo Sofía muy seria. «Papá dice que ser real es mejor que ser perfecto». «¿Tú eres real?». Clara miró a Diego, que las observaba con una expresión que no supo nombrar. «Lo estoy intentando». Sofía asintió, satisfecha. «Entonces puedes quedarte».
pasaron la mañana de Navidad los tres solos. Desayunaron galletas, abrieron regalos pequeños y sinceros, muy distintos a los obsequios caros que Clara solía intercambiar en su otra vida. Sofía le regaló a Diego un dibujo de los tres juntos, Diego le dio a Sofía una caja nueva de lápices de colores. Clara no había traído nada, pero a Sofía no pareció importarle. Cerca del mediodía, el teléfono de Clara vibró. Era Marta. Dejó que sonara. No tienes que quedarte, dijo Diego, acercándose. Si necesitas irte, lo entiendo. Clara lo miró. A ese hombre que llegó tarde, que se disculpaba demasiado, que cocinó galletas con harina en el pelo. A ese padre que amaba a su hija con todo y aún así le había hecho espacio. Sé que no tengo que quedarme, dijo. Pero quiero. Diego tomó su mano. Callos ásperos contra piel suave. ¿Por qué? Era la misma pregunta del café. Esta vez, Clara tenía respuesta. Porque tú también esperaste. No renunciaste a esta noche. Y creo que eso es el amor, presentarse, incluso cuando cuesta. Sobre todo cuando cuesta. Diego apretó su mano. Clara, no sé qué es esto, yo tampoco, lo interrumpió. Pero no me he sentido tan real en mucho tiempo, y no quiero soltarlo. Sofía apareció en la puerta, arrastrando su manta. ¿Ya terminaron de hablar? Quiero ver una película. Diego rió, mitad risa, mitad llanto. Sí, cariño. Ya terminamos. Vieron una película animada sobre nieve y magia. Sofía se durmió entre ellos, con la cabeza en el hombro de Clara y los pies sobre el regazo de Diego. Clara sintió su peso cálido y pensó en todo lo que había perseguido durante años. Nada importaba tanto como ese momento. Al despertar, Sofía insistió en que cocinaran juntos. Prepararon espaguetis con albóndigas congeladas y fue la mejor cena que Clara había comido en años. Jugaron a las cartas, Sofía les ganó y celebró con un baile triunfal que hizo reír a Diego. La noche cayó. Sofía se fue a dormir sin protestar y Clara ayudó a limpiar la cocina. Se movían con naturalidad, como si llevaran años haciéndolo. Debería irme, dijo Clara, aunque no quería. Puedes quedarte, respondió Diego. Si quieres. Clara pensó en su ático vacío, en los correos sin leer, en la vida que de pronto se sentía demasiado estrecha, y supo la respuesta antes de decirla. Quiero, dijo Clara. Y se quedó. Se sentaron en el sofá, sin tocarse del todo, pero tampoco separados. Hablaron de nada y de todo. Diego le contó de las casas que había diseñado, de las noches en vela dibujando planos, imaginando familias riendo en salones que él nunca vería terminados. Clara le habló de la empresa que había levantado desde cero, de todo lo que sacrificó para demostrarse que era suficiente, inteligente, fuerte. ¿Lo eras? Preguntó Diego. ¿Suficiente? No lo sé, admitió Clara. Pensé que el éxito me haría sentir distinta, que dejaría de correr, pero solo me hizo correr más rápido. Diego asintió. Cuando murió Sara, pensé que con mantener a Sofía a salvo, alimentada, tranquila, sería suficiente. Pero ella empezó a preguntarme cuándo iba a ser feliz yo, y no supe qué responder. ¿Lo eres? Preguntó Clara. Diego la miró de verdad. Y ella vio su propia soledad reflejada en sus ojos. Estoy en camino. Se quedaron dormidos en el sofá. La cabeza de Clara en el hombro de Diego, su brazo rodeándole la cintura. No era romántico ni perfecto. Solo dos personas cansadas, heridas, encontrando consuelo en el calor del otro. Cuando Clara despertó, la luz de la mañana se filtraba por las cortinas. Sofía estaba de pie frente a ellos, observándolos con los ojos muy abiertos.
¿Hicieron una pijamada? Susurró. Sí, dijo Diego, con voz ronca. Supongo que sí. Sofía se subió al sofá, acomodándose entre ellos en el espacio que habían dejado sin darse cuenta. ¿Podemos hacerlo otra vez? Clara miró a Diego por encima de la cabeza de Sofía. Él sonrió, con cautela y esperanza. Algo se acomodó en el pecho de Clara. No certezas. No respuestas. El comienzo de algo que quizá, algún día, sería hogar. Sí, dijo Clara. Podemos hacerlo otra vez. Sofía sonrió radiante. Bien. Porque me gustas, señorita Clara. Y a papá también, aunque todavía no lo diga. Sofía, advirtió Diego, sin enfado. Está bien, dijo Clara. A mí también me gusta. Sofía los miró, satisfecha. Entonces ya eres parte de nuestra familia. Clara debería haber protestado. Decir que era demasiado pronto. Pero al ver la cara esperanzada de Sofía y la sonrisa cuidadosa de Diego, no quiso hacerlo. Está bien, dijo. Soy parte de su familia. Prepararon el desayuno juntos. Panqueques grumosos, quemados de un lado. Sofía los declaró perfectos. Comieron en la sala, viendo caer la nieve. Clara pensó en todas las navidades que había pasado sola o con personas que no conocía de verdad. Ninguna se había sentido así. El teléfono sonó. Marta otra vez. Esta vez, Clara contestó. ¿Dónde estás? Exigió Marta. Te llamo desde hace 2 días. Estoy con Diego. Silencio. ¿Sigues con él? La cita fue hace 2 días. Lo sé. ¿Y sigues ahí? Clara miró a Diego, ayudando a Sofía a limpiarse las manos llenas de sirope. Paciente. Tierno. Sí. Sigo aquí. Otro silencio. Luego, Marta rió, encantada. Bien. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admitió Clara. Pero bien. Muy bien. Entonces sigue asustada, dijo Marta. Así sabes que es real. Cuando colgó, Diego la miró. ¿Todo bien? Sí, respondió Clara. Todo está bien. Y lo estaba. Pasaron el día juntos. Películas, juegos, más galletas. Por la noche, Clara ayudó a Sofía a prepararse para dormir y le leyó un cuento sobre una princesa que no necesitaba ser rescatada. Cuando Sofía cerró los ojos, Clara besó su frente sin pensarlo. Buenas noches, señorita Clara. Buenas noches, cariño. En el pasillo, Diego la esperaba. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por quedarte? Por estar. Se detuvo. Solo gracias. Clara tomó su mano. Te esperé 47 minutos en ese café. No me voy a ir ahora. Diego la atrajo hacia él, y Clara se dejó sostener. No era perfecto. No era lo planeado. Pero era real. Y después de años persiguiendo cosas que no importaban, lo real era justo lo que necesitaba. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Diego, con la voz apagada contra su cabello. Clara pensó en su ático y en su empresa, en la vida que había construido y que de pronto se sentía demasiado vacía para regresar. Pensó en aquel pequeño apartamento de suelos que crujían y adornos hechos a mano, en la forma en que Sofía la había llamado familia. No lo sé, dijo con honestidad. Pero quizá no tengamos que saberlo todavía. Tal vez solo tengamos que seguir apareciendo. Diego se apartó un poco para mirarla. ¿Puedes hacer eso? ¿Aparecer por alguien como yo? Por alguien como tú, repitió Clara.
Llegaste tarde a una cita a ciegas y aún así pediste perdón. Trabajas en algo que no amas para que tu hija pueda comer. Horneas galletas a medianoche, lees cuentos antes de dormir, y esperaste. Esperaste al amor incluso cuando dolía. Si no puedo aparecer por alguien como tú, entonces no merezco aparecer en ningún lado. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas y Clara la secó con el pulgar. Tengo miedo, admitió él. Miedo de arruinarlo. De no ser suficiente. Yo también, lo interrumpió Clara. Tengo miedo. Pero quizá eso esté bien. Tal vez tener miedo significa que importa. Diego la besó entonces, con cuidado, sin prisa. No fue un cuento de hadas. Fue valentía compartida. Quédate, dijo él al separarse. No solo esta noche. Quédate. Clara pensó en todas las razones para decir que no. En lo práctico, en lo lógico, en lo reciente de todo aquello. Luego pensó en el dibujo de Sofía, en la galleta con letras torcidas, en aquel hombre que llegó 47 minutos tarde, y aún así llegó. Está bien, dijo. Me quedo. Y se quedó. No para siempre, no todavía. Pero por ahora. Llamó a su asistente y canceló reuniones. Amplió su ausencia. Empezó a aparecer cada día para panqueques, cuentos y esos pequeños momentos ordinarios que resultaron serlo todo. 3 meses después vendería su ático y se mudaría a una casa que Diego diseñó, con una habitación color sol para Sofía y una cocina grande para todas las galletas que vendrían. Pero eso sería después. Por ahora, en esa noche nevada de Navidad, Clara estaba sentada en un sofá gastado de un pequeño apartamento y sentía algo que no había sentido en años, esperanza. No una idea lejana, sino algo real, nacido de mostrarse, de ser vista, de elegir cada día intentarlo. Sofía salió de su cuarto una vez más, arrastrando su manta. Señorita Clara, ¿de verdad te quedas? Clara abrió los brazos y la niña se acurrucó en ellos. De verdad me quedo. Bien, murmuró Sofía. Porque ahora somos familia. Diego se sentó a su lado y Clara se apoyó en él, Sofía cálida entre ambos. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo de blanco, como si el mundo empezara de nuevo. Feliz Navidad, susurró Diego. Feliz Navidad, respondió Clara. Y mientras afuera el mundo seguía girando, dentro, 3 personas que habían estado solas se encontraron y decidieron que, por esta noche y quizá por muchas más, eso era suficiente. Más que suficiente.